Hermanos, estamos en escatología, estamos después de escatología católica y después del papel de María Santísima al final de los tiempos. Estamos viendo ahora, hermano, cuáles fueron las causas del exilio, ese exilio que el pueblo de Israel tuvo ahí en el Antiguo Testamento. Estamos viendo la primera y la segunda carta a los reyes, y ahí vamos a seguir, hermano, viendo algunos profetas que estuvieron en esos tiempos, para que vayamos entendiendo cómo es la historia de la salvación. Estamos viendo entonces, hermano, cómo se empezó a dividir el reino. Vimos algunos personajes, no sé si te recuerdas que está Roboam y está Jeroboam. ¿Te recuerdas, hermano, que Roboam era el hijo de Salomón? Y a él, en el periodo de él, fue la división del reino. La gente de Israel, hermanos, comprendió que el rey no quería hacerles caso y le respondieron en los mismos términos. ¿Te recuerdas, hermano, qué fue lo que le contestó Jeroboam y los ancianos de Israel a Roboam? Cuando Roboam, recuerda, hermano, que cuando asumió su reinado, llegaron los ancianos de Israel a hacerle una observación y le dijeron que si le trataba menos duro, menos severo que Salomón, ellos iban a ser fieles a él. Y entonces, ¿te recuerdas, hermano, cuál fue la contestación que le hizo Roboam? Y después de haber consultado no solo a los ancianos, sino que a los jóvenes, y les dijo que vamos a contestar a ese pueblo. Y dice que aquellos jóvenes, los compañeros, le dictaron esa respuesta para que el rey la diera al pueblo. ¿Te recuerdas, hermano, que les dijeron: con mi dedo meñique golpeo mucho más fuerte que mi padre con su brazo? Mira, hermano, esa fue la razón por la cual entonces esos ancianos le dijeron también a Roboam, le dijeron: ¿qué tenemos que ver con David y con sus hijos? No es de nuestra familia, arréglatelas con los tuyos, hijo de David. Los de Israel nos vamos a otro lado. Así pues, los israelitas volvieron a sus tiendas. Mira, hermano, Primera de Reyes 12:16. ¿Quiénes se quedan con Roboam? ¿Te recuerdas, hermano, que en la Primera de Reyes 12:17 dice que solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, reconocieron a Roboam como su rey? Y entonces Roboam reina en el sur con las tribus de Judá y de Benjamín, con los levitas tomando el nombre de Judá. Y Jeroboam reina en el norte con las otras 10 tribus, pero sin levitas, tomando el nombre de Israel. ¿Te recuerdas, hermano, que dice una pregunta? Jeroboam tiene un problema. ¿Cuál es el problema, crees tú, hermano? Y eso es bien importante para lo que está sucediendo en los últimos tiempos, con esa división de la iglesia que sucedió casi en el siglo XVI, hermano, por 1517, cuando Martín Lutero decidió dejar la iglesia. Y con él ahora hay 33,000 divisiones que ya no se parecen en nada a las reformas, según Martín Lutero, que él había hecho. Ellos tienen el mismo problema que tiene Jeroboam, porque dice que tienen tierra, tiene súbditos, pero no tiene templo y no tiene sacerdotes, hermano. No hay un templo, no hay sacerdotes. Recuerda, hermano, que la alianza necesita un sacrificio, y ese sacrificio ahora es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dejó en la nueva alianza, sellada con su sangre. Donde nosotros tenemos el templo y tenemos los sacerdotes, Jeroboam no lo tenía. ¿Dónde están el templo y los sacerdotes, hermano? ¿Dónde crees tú que se quedó el templo y los sacerdotes? El templo, hermano, está en Jerusalén, que es la capital de Judá, y los sacerdotes también están en Judá, porque los levitas quedaron en el sur. Entonces, ¿qué se le ocurre a Jeroboam, hermano? ¿Qué crees tú, hermano, que se ingenia Jeroboam para poder solucionar ese problema que él tenía? ¿Qué se le ocurre?
Y ese, hermano, esa idea que a él se le ocurrió va a ser el hundimiento del norte, de ese reino del norte. Es la Primera de Reyes 12, 26 al 31. Yo quisiera, hermano, que sacaras tu Biblia y buscaras Primera de Reyes 12, 26 al 31. Jeroboam pensó, el reino podría muy bien volver otra vez a los descendientes de David. Si este pueblo continúa yendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios en la casa de Yahvé, se reconciliarán con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces me matarán y mi reino volverá a Roboam. Pidió consejo el rey e hizo 2 terneros de oro. Luego dijo al pueblo, déjense de ir a Jerusalén para adorar. Aquí están tus dioses. Israel, que te sacaron de Egipto, colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Dan. Este fue el origen del pecado. El pueblo llevó su ternero en procesión hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios en las lomas y estableció como sacerdotes a hombres comunes que no eran de la tribu de Leví. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ¿cuál fue ese pecado de Jeroboam? Y ese pecado del rey llevó también a la perdición de ese reino del norte. ¿Qué está haciendo Jeroboam, hermano? ¿Por qué será esto el hundimiento del reino del norte llamado Israel? Yo quisiera que revisaras, hermano, Primera de Reyes 12, 26, 31. ¿Qué está haciendo Jeroboam que no es agradable a nuestro Padre Celestial? ¿Por qué crees tú, hermano, que esto será el hundimiento del reino del norte llamado Israel? Si te das cuenta, está estableciendo una religión propia, sus propios dioses, sus propios sacerdotes, sus propias fiestas, sus propios santuarios. Esto, por supuesto, es el origen de la decadencia del norte. ¿Qué crees tú, hermano, que hace nuestro Padre Celestial? Utiliza de nuevo al profeta Ahías, el mismo que le predijo que gobernaría a las 10 tribus. ¿Te recuerdas, hermano, que el profeta Ahías se le apareció a Jeroboam? Y en el camino le dice que él iba a gobernar a 10 de las tribus. Ahías manda un mensaje a Jeroboam con su esposa, porque esta mujer, la esposa de Jeroboam, había ido disfrazada donde el profeta por la enfermedad de su hijo. Se había enfermado el hijo de Jeroboam y la esposa se fue disfrazada para que no la reconocieran que era la esposa del rey. Pero aún así el profeta Ahías la descubrió y entonces le envió un mensaje para Jeroboam. Recuerda, hermano, que Jeroboam, al no tener templo, al no tener sacerdote, los ordena y entró en un pecado mortal, porque empezó él a hacer su propia religión, su propia alianza, y llevó a idolatrar a ese pueblo, en donde ya no se adoró a nuestro Padre Celestial, ya no se hicieron los sacrificios de la alianza. Y entonces, ¿qué hace entonces nuestro Padre Celestial, nuestro Yahvé? Utiliza de nuevo al profeta Ahías, y entonces eso que le contestó está en la Primera de Reyes 14, 7 al 9. Primera de Reyes 14, 7 al 9. Y la palabra de Dios va a decir así: pero Yahvé le había dicho al profeta, la esposa de Jeroboam viene a ti, haciéndose pasar por otra, para consultar acerca de su hijo enfermo. Cuando ella entre, le dirás esto. Cuando pasaba la puerta, Ahías oyó sus pasos y le dijo, entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué quieres pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Vete a decirle a Jeroboam esta palabra de Yahvé. Te destaqué en medio del pueblo y te puse como jefe de Israel. Quité este reino a los hijos de David para dártelo, pero tú no has imitado a mi siervo David. Él ha cumplido mis mandamientos y me ha servido con todo su corazón, haciendo lo que me agrada, mientras que tú te has portado peor que los anteriores reyes. Me has hecho enojar haciéndote otros dioses, dioses que no son más que estatuas, y a mí me has dejado tirado. Yahvé dispersará a los hijos de Israel por todas las naciones debido a los pecados que Jeroboam ha cometido y en los cuales arrastró a su pueblo. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué texto más maravilloso. ¿Qué podemos observar, hermano?
en el versículo 21 de este capítulo 14 de Primera de Reyes, hermano. Ahí en el capítulo 14, ¿qué podemos observar ahí, hermano? En Primera de Reyes 14, 21, la narración se pasa del norte al sur. Ahí hay un cambio, hermano, en la Primera de Reyes 14, 21. En esta lección nos estamos concentrando solo en el reino del norte. ¿Te recuerdas, hermano, que estamos viendo que la división del reino es en el reino del norte y reino del sur? Estamos viendo, hermano, cómo la lectura de esos textos, estamos viendo el reino del norte, pero solo vamos a ver en detalle sobre el reino del sur o Judá. Pero en este momento, en ese versículo 14, Primera de Reyes 14, 21, dice así: volvamos al reinado de Roboam, hijo de Salomón, en el país de Judá. Tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido. Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Su madre Naamá era amonita. Mira, hermano, el pueblo de Judá se portó muy mal con Yahvé. Lo ofendieron mucho más de lo que habían hecho sus padres con los pecados que cometían. También ellos se construyeron santuarios en las lomas, cipos e ídolos en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Incluso hubo prostitución masculina en aquel país, que renovaron todas las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado ante los ojos de Israel. Palabra de Dios. Mira, hermano, Primera de Reyes 14, 21, 24. Dice que la mamá, la reina madre que siempre se menciona en los reyes de Israel, era Naamá, era amonita. Recuerda que Salomón, hermano, tuvo más de 900 esposas y concubinas. Pues esta mujer Naamá era una amonita. Como podemos ver en las tablas de los reyes, hermanos, los reyes del norte son malos y los del sur no son mucho mejores. Pero a pesar de esto, sabemos que del sur surgirá el león de Judá, la descendencia de la mujer del Génesis, Jesús, el Mesías. Hermano, ¿te recuerdas que estamos viendo esto? Porque estos reyes del linaje del sur, hermano, ahí van a ser Jesús. Es el Mesías que esperaba ese pueblo de Israel. Nosotros ya no esperamos un Mesías, sino que estamos esperando que Jesús venga con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Pero en el sur, hermano, en el norte hay muchas dinastías, pero en el sur hay una sola dinastía real. En el norte se suceden 9 dinastías diferentes, familias matando a otras familias, luchando por el poder real. Y en la próxima predicación, hermano, trataremos sobre el reino del sur, sus reyes, los profetas que hablaron al sur. Y dentro de ese marasmo de reyes, en las próximas lecciones veremos cómo Atalía, que es hija de Ahaz, y Jezabel, que son del norte, ella logra ser reina del sur por poco tiempo, pero con Atalía va a aparecer como si se extinguiera la descendencia de David, pero no fue así, hermano. Entonces, ¿cómo es que crees tú, hermano, que los profetas empiezan a actuar según estas narraciones? Unos profetas van a hablar al reino del norte, otros van a hablar al reino del sur y aún a otros para países extranjeros. Y hay unos cuantos profetas que no escribieron, como Elías y Eliseo, pero son profetas y no tienen libros específicos para ellos. Y hay unos que sí escribieron, y entre estos hay profetas mayores, hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento se dividen en profetas mayores y profetas menores, dependiendo del texto que hayan escrito, el volumen que haya tenido su texto. Y entre los profetas mayores está Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos profetas menores, según la dimensión de sus escritos. Todos los profetas son importantes, hermano. Los profetas de Israel trabajaban en conjunto con los sacerdotes, cuyo trabajo era de suma importancia. Muchas veces también informaban a los reyes de los deseos de Yahvé. Y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. ¿Te recuerdas, hermano, que los sacerdotes eran descendientes de la tribu de Leví? Y los descendientes de Aarón eran los llamados sacerdotes, los demás eran levitas. Recordemos que estos recibieron 48 ciudades cuando se repartió la tierra prometida. El rey David estableció cómo debían trabajar los sacerdotes. Hermano, mira cómo trabajaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. 2 semanas por año debían ir a Jerusalén para ofrecer el sacrificio
y cuidar el templo. El resto de las 50 semanas de cada año debían estar en sus ciudades enseñando la palabra de Dios. Hermano, los encargados de enseñar la palabra de Dios eran los sacerdotes y los levitas ahí en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué problema tienen en el norte, hermano? Según lo que hemos estado observando, ¿qué problemas tienen los profetas en el norte? ¿Qué problemas tienen en ese reino del norte? Ya que Jeroboam estableció sus propios sacerdotes independientes de los levitas. ¿Te recuerdas, hermano, que ese era uno de los problemas por los cuales cayó en un pecado mortal esas tribus del norte? ¿Qué profetas hablaron para el norte, hermano? ¿Qué profetas crees tú que hablaron para el norte? Y ya que Jeroboam, si te recuerdas, estableció sus propios sacerdotes independiente de los levitas. Hermano, yo quisiera que con estas enseñanzas tú revisaras esos textos de la primera de Reyes. Y ahí, hermano, que fueras haciendo una tipología con la escatología que viste en las predicaciones anteriores, para saber que esta división del reino, estas tribus, este pueblo de Israel, esos sacrificios, esas mismas apostasías que estaban sucediendo ahí, son las figuras de la escatología, de esos signos de los últimos tiempos, signos de la iglesia de los últimos tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano, y a meditar las Escrituras con María Santísima.